Pulso económico del lunes, que arrancamos con buenas noticias, porque en nuestro mirar atrás al IBEX van a ver cómo hemos recuperado los 14.000 puntos. El índice general avances de 0,73 y cierra la sesión en 14.074,8. Algunos valores pues han ido muy bien en el día de hoy. IAG es el caso, lo que más sube, 2,82 arriba, Unicaja 2,48 arriba, Santander 2,38 arriba, y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor, Solaria 2,87 abajo, Puig 2,79 abajo y Endesa 2,33 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que nos parece que será lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de que han decidido congelar 1.100 millones de euros de las ayudas europeas a España dicen que no han cumplido sus promesas. Entre las promesas incumplidas estaba la imposición de un impuesto nuevo al diésel. Y Carlos Cuerpo, este señor que ven en las imágenes, ha decidido retirar su candidatura antes que fracasar del intento de ser presidente del Eurogrupo. Lo va a ser el que ya estaba ahí, el irlandés Pascal Donoghue, y después de un intenso trajín diplomático, Cuerpo se ha dado cuenta que no tenía nada que hacer y ha decidido retirarse. Y en segundo lugar, hoy tenemos que analizar el debate nuclear. Iberdrola y Endesa, que son las mayores propietarias de centrales nucleares en España, le han pedido al Gobierno una revisión integral del calendario de cierres, del calendario o de las necesidades de las diferentes zonas, no solo de la central de Almaraz, que es la primera en riesgo, sino del conjunto. Buscan una solución de consenso en una polémica que significaría pues prorrogar ciertos reactores y mantener, eso sí, respetar el tope del 2035 como fecha tope del cierre por la obstinación de esto de la transición ideológica, iba a decirles, perdón, la transición energética. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una tarde más con todos los televidentes y con todos ustedes. Y sorprendido como el señor Cuervo no ha salido, ¿eh? Hombre, está la popularidad de España como para salir en unas votaciones. Y además, por sus hechos los conoceréis. Sin duda. Don José Luis Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de CEOMA. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me encanta. Empecemos con la sesión de bolsa. Dicen los expertos, los que escriben sobre el desarrollo de las sesiones bursátiles, que es que, hombre, ahora hay más calma con lo de los aranceles. Yo no me imagino por qué, pero sí es verdad que hoy el ambiente de duda parece que se apacigua, hemos recuperado los 14.000 puntos, la bolsa, pues empujada por los bancos también, por IAG y tal, ha conseguido una sesión bastante positiva. Sí, sí, ha vuelto otra vez, ha remontado, empezar la semana por encima de los 14.000, es decir, que empieza con buen ánimo, ¿no? Y yo creo que se está situando, digamos, en esa meseta de los 14.000 y ahí va a estar durante un cierto tiempo, valor arriba, valor abajo, ¿no? Es decir, porque yo creo que el tema de los aranceles es que nadie sabe lo que puede pasar, con lo cual no puedes estar. Es decir, bueno, teóricamente el día 9 acaba la prórroga que había dado, pero ya dicen que hasta el 1 de agosto. Ahora, bueno, yo creo que la situación está ahí, el petróleo está bajando. Es decir, yo creo que la situación es de una cierta tranquilidad y la gente está recurriendo a las cosas, digamos, que son estables, ¿no? Es decir, pues si vemos los valores que han subido del sector financiero, pues ahí ha tenido un año estupendo. IAG es un valor cíclico que sube y baja, pero estamos viéndolo ahí. Las eléctricas se siguen manteniendo. Es decir, bueno, yo creo que no ha habido mucho riesgo en la sesión y me parece que es una sesión de cierta estabilidad y que yo creo que vamos a estar así durante algunas semanas. Pues efectivamente, una calma chicha importante porque de hecho comenzó la sesión bajando exactamente lo mismo que ha subido, de tal manera que calma chicha, en espera, efectivamente, de qué va a ocurrir con el comercio internacional y, por tanto, cuáles van a ser los efectos de los aranceles si llegan, que yo espero que no, pero en cualquier caso ya están creando incertidumbre. Si bien es verdad que el exceso de liquidez que en este momento existe en los mercados, si se siguen batiendo los récords, las cifras de liquidez en cuanto a dinero en circulación, pues favorecen a las bolsas y luego, por otro lado, también
como Europa no termina, una vez más, de levantar cabeza, es decir, el crecimiento del PIB se espera que va a ser muy moderado, con una inflación baja, que de hecho incluso se ha llegado a hablar, el Banco Central Europeo decía el viernes pasado que está preocupado por una cierta deflación. ¿Eso qué significa? Que van a bajar los tipos de interés probablemente en la próxima sesión. De tal manera que esa conjunción, junto con algunos resultados empresariales importantes, pues llevan a una calma chicha en niveles muy altos de 14.000 puntos, evidentemente. Bueno, empecemos por Estados Unidos, porque hemos descubierto que hay unos aranceles de castigo. Sí, hay un grupo de países importantes que se asociaron en una especie de club llamado BRICS, porque lo componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y bueno, Trump ha descubierto que esos países son un poco antiestadounidenses y que los que tienen muy buenas relaciones con los BRICS también. Y hoy anunciaba que iba a haber aranceles adicionales del 10% para todos esos países que se alineen, desde su punto de vista, con los BRICS. Pues efectivamente, yo creo que son los países que están alrededor del Foro de Sao Paulo fundamentalmente y por tanto están en gran medida en contra de las políticas norteamericanas y también en general del capitalismo. Es verdad que los intereses son bastante enfrentados entre China y, por ejemplo, y Rusia, si bien es verdad que al final son aliados. Sudáfrica pasa por ahí y vamos a ver el caso de Brasil, porque también no termina de encontrar su lugar y de hecho se ha demostrado en la última cumbre de las Naciones Unidas. De tal manera que yo creo que son países que en este momento están yendo en contra de la lógica del desarrollo, pero dicho lo cual, y por tanto quienes les apoyan también, pero dicho lo cual, me parece un gravísimo error nuevamente intentar sancionar con aranceles, porque lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, el proteccionista en el pecado lleva la penitencia, pero quizá los televidentes entiendan mejor eso de que para que se fastidie el capitán yo no como. ¿Por qué? Porque la subida precisamente de aranceles a quien penaliza mucho más es al país que lo realiza, es decir, reduce la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, reduce la competitividad de las empresas, reduce la capacidad de exportar, de crecer y de generar empleo. Por tanto, esta política que está llevando a cabo el señor Trump, utilizando como amenaza en sus negociaciones los aranceles, no lo entiendo. Podría entender que utilizara otras políticas, pero los aranceles no puedo entender porque, insisto, a quien más penaliza es a Estados Unidos, como acaba de confirmar la OCDE, reduciendo el ritmo de crecimiento previsto para Estados Unidos en 6 décimas. Lo que pasa es que, digo, yo creo que Trump es que no es posible entenderle, vamos, yo por lo menos no soy incapaz de seguirle la pista, ¿no? Es decir, porque con este tema de que lo primero es América, que es su gran lema y se lo pone en la gorrita que saca con la que se pasea por ahí, bueno, pues todo es un marketing y decir, bueno, yo hago políticas proteccionistas, pero que es una política proteccionista que al final repercute negativamente en el ciudadano norteamericano, porque le va a encarecer más los productos, incluso productos no ya de alta gama, sino productos en muchos casos de primera necesidad, ¿no? O que tienen que ver, pues, fijaros, con cosas tan elementales como puede ser elementos que se van a utilizar en la fabricación del automóvil, ¿no? Es decir, que es que todo esto es absurdo, sobre todo cuando hay industria automovilística. Bueno, lo que ha pasado, Tesla ha caído un 8% más allá del enfrentamiento. Oiga, es que ahora las baterías se hacen en China. Y si al final, porque vienen de China, usted le va a encarecer ese producto un X% adicional, bueno, no tiene mucha lógica ni mucho sentido. Entonces yo creo que esto tiene que ver mucho con esa política populista del discurso hacia, digamos, grandilocuente, pero muy poco eficaz desde el punto de vista económico, porque la única salvación que puede tener es, oiga, yo voy a generar ingresos para los aranceles que después voy a retribuir con ellos a mis ciudadanos. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Con una bajada generalizada de impuestos. Como al final lo que estás diciendo es que vas a gastar más, lo que vas a meter a todos los ciudadanos norteamericanos es en un baúl, vamos, en un paquetón de deuda más allá de la que ya tiene. Porque es que hay que explicar a mucha gente, porque es un asunto técnico, que los aranceles no los pagamos los países que exportamos a Estados Unidos, los paga Estados Unidos. Sí, claro. Por tanto, es un impuesto sobre las importaciones, un impuesto adicional, que estoy de acuerdo, si significara, como proponía Tobin, la eliminación de los demás impuestos, pues podría analizarse. Pero dicho lo cual, es un aumento significativo de la presión fiscal para Norteamérica y, por tanto, una pérdida de competitividad. Bueno, vamos en Europa con la Unión Europea, porque hoy han decidido congelar 1.100 millones de las ayudas previstas europeas para España, porque dicen en Bruselas que España no ha cumplido sus compromisos. Ahora nos enteramos que había un acuerdo oculto para que hubiera un impuesto al diésel, porque el diésel es un producto condenado por la Agenda Verde. Y ahí, hasta ahí puedo leer, porque esto, bueno, llegará el paquete de ayudas, bien, pero faltarán esos 1.100 millones.
Y hablarles de Carlos Cuerpo, nuestro ministro de Economía, que han decidido retirar su candidatura para ser presidente del Eurogrupo por miedo a que sufriera una derrota pues apabullante. Los esfuerzos diplomáticos no han conseguido para él apoyos o los apoyos suficientes y antes de fracasar ha preferido retirar su candidatura. Hombre, yo creo que para este tipo de puestos hay que presentar un currículum adecuado. Por sus hechos los conoceréis, como decía la Biblia. Y en este sentido, el representante irlandés que ha presentado un magnífico resultado. En este momento Irlanda es uno de los mejores países del mundo en cuanto a crecimiento, sostenibilidad, estabilidad, etcétera. Por tanto, es el ejemplo. ¿Basado en qué? En gran medida, bajísimos impuestos. De tal manera que evidentemente es un modelo que claramente funciona y es lo que ha presentado en su currículum al examen de hoy. Algunos impuestos irlandeses incluso cuestionables. Bueno, a mí cualquier impuesto creo que es manifiestamente mejorable por definición. No, por competencia desleal podría ser, pero en cualquier caso existe la competencia fiscal y eso está reconocido en Europa y dentro de España. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia, que el señor Cuervo lo que presentaba en su currículum es que no sabía muy bien qué había hecho con los fondos Next Generation, no había gestionado adecuadamente los que recibíamos, pero además no sabía muy bien dónde se encontraban, como ha confirmado el Tribunal de Defensa de la Competencia. El señor Cuervo no ha presentado reformas estructurales importantes que mejoraran la eficiencia de la economía española. En concreto, presenta una reducción de la productividad del 4% desde que gobierna el gobierno de Pedro Sánchez, frente a una subida en Europa moderada, pero de 4,4% en la misma época. El señor Cuervo ha presentado una gravísima inseguridad jurídica y una falta de protección de la propiedad privada en que se ha concretado. ¿Cómo se puede cuantificar? Que la inversión extranjera ha caído un 45%, que es una cifra enormemente preocupante. Y luego, por otro lado, el señor Cuerpo lo que está defendiendo es un gobierno que en este momento es casi inviable. Por tanto, desde el primer momento yo pensé que tenía muy pocas posibilidades. Ha hecho lo mejor retirarse. Pero fíjese, yo creo que más allá del currículum o no currículum, como lo queramos ver en positivo o negativo, de carácter personal que puedo tener, también desde el punto de vista de quien está en el gobierno es de lo más exaito que tenemos. Desde ese punto de vista es así. Pero bueno, digo, estamos en una situación, bueno, el desprestigio que ahora mismo tiene España y el gobierno, y encabezado por el propio presidente, y eso tiene que ver con esa caída tan brutal de las inversiones extranjeras, porque estamos dejando de ser un país de fiar, y esto me parece que es muy importante. Pero segunda cuestión, es que, hombre, ¿quién compone ese Eurogrupo? Es decir, los ministros de Economía, de Finanzas, de los países miembros. Y por tanto, si uno mira quién gobierna en los países miembros, mayoritariamente no son partidos socialistas, porque al final, oiga, esto funciona, la política es política, ¿no? Y en Europa hay política, y por tanto, oiga, los socios, de alguna manera, de los ámbitos próximos, todo lo que tiene que ver con primos hermanos del Partido Popular y primos hermanos del Partido Socialista, se apoyan, y no había apoyos. Esto es así de sencillo, y no olvidemos que el que ha vuelto a ser reelegido presidente es el que venía gestionando el Eurogrupo y la venía gestionando pues estupendamente, con lo cual, oiga, los experimentos con gaseosa. Sí, pero alguien le debió decir, no te presentes la candidatura, no, claro, que haces el ridículo. Pero al final, no solamente Cuerpo... No, retira la candidatura, porque presentó la candidatura. Alguien debió decirle antes, no la presentes. Sí, pero es que la soberbia de los miembros de este gobierno no tiene límites. Es que, bueno, pero recordemos que Nadia Calviño también obtuvo por ahí y también salió rebotada, es decir, que son trayectorias, ¿no? Es decir, lindos antes que ella. Bueno, esto es muy importante conocer las limitaciones de uno. Sí. Bueno, y sobre todo los apoyos políticos que tienes. Bueno, hubiera sido fantástico que le hubieran nombrado hoy y que Bruselas le cancelara 1.100 millones de ayudas a España por no cumplir acuerdos secretos con ellos. Pero fíjese que esto al final tiene una cosa más de las que este gobierno dice presumir y que nosotros venimos criticando y hemos dicho aquí, y por activa y por pasiva, que es la falta de transparencia. Es decir, cuántas veces nos hemos enterado por Europa de cosas que habían puesto en los papeles que enviaban sobre políticas que iban a hacer o reestructuraciones que iban a hacer y que aquí no las habían contado. Y luego decían, no, era una, recuérdense, era una rata, ¿no? Lo del impuesto a las autopistas, o sea, el peaje a las autopistas que querían colocar. No era una rata, esto no quería decir eso. Y como estas muchas, oiga, aquí lo que hace falta es transparencia. Y los documentitos que ustedes mandan a Europa, háganlos públicos aquí para que la gente sepa y podamos evaluar y podemos saber, porque al final lo que estamos viendo es que hay una horrorosa gestión de los fondos europeos, que no está sirviendo para el fin que tenían, y lo que están haciendo simplemente es engordar la maquinaria pública porque no están llegando ni a las pymes ni al ámbito privado
para potenciar realmente un tejido industrial y una mejora de la productividad de este país y que seamos más competitivos. Como muy bien ha dicho José Luis, la idea de esos fondos era precisamente potenciar a la empresa y por tanto la competitividad de la misma. Italia lo está haciendo muy bien y sin embargo España no ha entendido en absoluto o no ha querido entender, porque hay que tener en cuenta que este gobierno no cree una palabra en la empresa privada como demuestra permanentemente en la mayor parte de sus actos. Dicho lo cual... Perdón un segundo, salvo la que coloca a sus amigos. Sí, para que dejen de ser privadas y para intervenirlas. Precisamente eso es lo que iba a decir, como el caso de Telefónica, que había sido una empresa pública desde que dejaron los americanos en los años 20 de ser los propietarios hasta que se privatizó durante el gobierno del Partido Popular de José María Aznar y luego se ha vuelto en gran medida a nacionalizar. Y eso es lo que están haciendo con muchas grandes empresas privadas, que es intervenirlas para tener capacidad de decisión sobre la misma y para colocar amigos. Dicho lo cual, en general, la actividad empresarial y la competencia no la entienden. Y por tanto, en general lo que hacen es ir en contra de esa actividad y esa eficiencia. Y eso es el problema de los fondos, que primero no se saben los que hemos recibido, no se sabe en dónde está y todo hace indicar que una parte fundamental explica el incremento del gasto público y por tanto son no solo ineficientes, sino yo me atrevería a decir que es una asignación ilegal la que se está produciendo. Tenemos que hablar de la OPA hostil porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya tiene el folleto de la OPA y porque pues parece que el BBVA podría rebajar hasta el 30% el umbral de la aceptación de la misma OPA. Y por el Sabadell, por el lado del Sabadell, pues que el dividendo se cuela en el top 10 de la historia de la bolsa española. Nunca se había visto tal dividendazo. Pues yo lo veo con enorme satisfacción, claro, sí, ya sobre me todo imagino. como accionista del Banco Claro, Sabadell, claro. como todos saben ustedes que soy, porque evidentemente yo lo he dicho en infinidad de ocasiones y por tanto no se debe solo a ese dividendo, no iba a ir a la OPA y ahora con menos razones todavía, porque voy a recibir una retribución muy importante como consecuencia de los ingresos que se han obtenido por la venta precisamente del banco TSB, sí. TSB al Banco Santander por 3.200 millones, en otros sitios aparece 3.400 millones de euros, que se van a dedicar básicamente a repartir dividendos a aquellos que no vayamos a la OPA. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Encarecer enormemente la OPA y que el BBVA posiblemente en lugar de retirarla lo que ha hecho es considerar la aceptación con un 30% de respuestas positivas a favor de la OPA. A mí me parece muy limitado para que esta OPA al final pueda llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, y a partir de ese momento a través del mercado seguiremos comprando acciones. Por tanto ya está penalizando y desincentivando a ese 30% que iría. Bueno, vamos a ver, a mí lo que me llama la atención es que después llevamos más de un año hablando de esta operación, de la OPA, y hablamos de ella a tiempo, hombre, que ya por fin tenga el folleto la Comisión Nacional del Mercado. Bueno, oiga, es que esto me parece un poco despropósito, ¿no? Es decir, si tenemos que hacer una operación de transparencia, que los accionistas de uno y otro sepan cuáles son las condiciones en las que se está moviendo, pues hombre, démoslas por delante, ¿no? Porque al final todo lo que parece aquí que es un juego de intereses más allá, donde no importa tanto cuál es el juego de los accionistas. Es decir, importa un poco, ¿no? Da la impresión de que lo que estamos es una carrera de sillones y una carrera política que tiene que ver con Sabadell, Cataluña, y estamos hablando de decir, bueno, las operaciones, hay que recordar que ella estuvo unos días aquí antes del Consejo de Ministros, todo lo que tiene que ver con que no salga de aquella situación. Digo, más allá de que a uno le pueden gustar más o menos las concentraciones bancarias y todo este tipo de situaciones, que yo me parece que todo lo que sea más competencia, bienvenido sea, y si tengo que apostar por concentraciones bancarias, lo digo siempre, apuesto por concentración en ese ámbito de la propia Unión Europea, entre distintos países de la Unión, para fortalecer un sistema financiero europeo frente al sistema americano y que puedan canalizar inversiones mucho más potentes. A partir de aquí, mire, o sea, yo creo que el Sabadell con esa venta, bueno, puede o no remunerar a los accionistas, no sé lo que hará, o ganan deuda, no soy accionista, con lo cual no lo sé, pero desde luego en su conjunto se ha depreciado, es decir, y por tanto el BBVA también puede interesar, decir, bueno, me voy a ir con el 30%, me conformo y seguiré apostando por ello. Es decir, tiene 3 años, porque hasta entonces no se va a producir una fusión en el caso de que sucediese, y a partir de ahí esto tacita, a ver si alguien se entera. Hay que recordar lo de Telefónica, que nadie se enteró, y los señores saudíes habían llegado al 9%.
Bueno, ¿y no se ha enterado nadie? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Poco creíble. Bueno, hablemos de las nucleares porque los principales titulares, Iberdrola y Endesa, están empezando a negociar con el gobierno a ver si hay un aplazamiento, a ver si se salva unos años Almaraz, eso sí, manteniendo el 2035 como fecha inexorable del cierre de las nucleares. Y bueno, vamos a ver si alguien nos garantiza un mix energético, ¿no? Sí, pero no puedo estar más en desacuerdo con ese posible acuerdo, porque de hecho 139 centrales actualmente en operación en el mundo han alargado su vida útil hasta los 60 años, desde el comienzo de la operación, y 9 a 80 años. Y precisamente una de las 9 en Estados Unidos, en Virginia, en North Anna, es la gemela de Almaraz 1. Por tanto, si es exactamente la misma central, han llevado a cabo la operación muy similar, no han tenido problemas técnicos especialmente relevantes ni en Estados Unidos ni en España, ¿por qué no vamos a alargar la vida útil de la central más de 10 años, que es lo que precisamente se está negociando en este momento? Teniendo en cuenta además que del orden del 70% del coste del kilovatio hora de origen nuclear se debe a la amortización de la inversión. Si están amortizadas, van a producir una energía muy barata. Eso sí, lo que no puedes es penalizarla para hacerla inviable con unos impuestos inasumibles. Lo que hay es que aplicar una fiscalidad también adecuada. Pero yo creo que por el bien del mix, como usted dice, y del conjunto de la economía española, de los ciudadanos y de la estructura productiva, hay que alargar la vida útil por lo menos a 60 años de todas nuestras centrales nucleares. Yo creo que hay que alargar la vida útil de las centrales, pero primero por dos motivos. Uno, todavía no tenemos claro cuál va a ser la energía que pueda sustituir a un precio competitivo y a un precio equivalente a ese media del 20% que están aportando nuestras centrales nucleares. Hoy estábamos aportando el 16-17%. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Si eso lo quitamos de un plumazo, ¿qué vas a poner ahí? Claro, que vamos a estabilizar, vamos a ir a otro apagón, vamos a tener energías estables, vamos a tirar del ciclo del gas, el ciclo combinado que encarece notablemente la factura. Me parece que una de las cosas para que nuestra industria funcione y ser competitivos es tener una electricidad o una energía a un precio más que razonable. Y eso no se consigue simplemente con la actual configuración del mix en base a las fotovoltaicas, etcétera. Me parece que esto es importante tenerlo claro. Oiga, tenemos el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, el Consejo Nuclear. Oiga, que esto vean, que examinen las centrales y si están operativas y tienen todas las condiciones de seguridad, adelante. Yo he estado dentro de una central nuclear, yo digo, y sé las condiciones con las que estas cosas funcionan. Entonces, los riesgos son mínimos para la población. Entonces, oiga, vamos a fiarnos de los técnicos y no de los políticos en este caso. Me encantaría, por una vez, tomar decisiones apoyadas en criterios técnicos y no simplemente en criterios de carácter político. Pero es que ahí está el talibanismo. Bueno, pero al final, miren, o sea, de verdad, el problema es que nuestras centrales ya llevan ya tiempo, están amortizadas y por tanto el costo de producción del kilovatio hora sale tirado de precio. Y esto realmente nos vendría muy bien a todos para poder competir. Pero a lo mejor se pueden caer del caballo, como ha ocurrido con la señora Rivera, que era antinuclear cuando era vicepresidenta de Transición Ecológica en España y ahora es pronuclear. Es que los alemanes son los que se han caído, que están volviendo. Están desesperados por el error de cerrar las centrales nucleares. Pues sí. Es la verdad, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí con mi agradecimiento a estos señores por su presencia y por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Eso sí, para ustedes tengo premio porque arrancamos a la vuelta de publicidad la redacción abierta.